Bien, mis hermanos, la palabra del Señor la tenemos en segunda de Timoteos, capítulo 4. Seguimos con el capítulo 4. Versículos 9 al 18. Segunda de Timoteos, capítulo 4, de versículos 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nosotros, en este caminar del Evangelio, no es extraño escuchar inclusive nombres conocidos, no de chilenos, por lo general son estadounidenses, como Joshua Harris, ¿cierto?, que era un pastor bautista, que tuvo fama por algunos libros, y después él negó su fe y tuvo un apoyo hacia la comunidad LGTB, después de ser tan puritano, inclusive en uno de sus mayores libros que escribió sobre el cortejo bíblico. ¿Cierto? Ahora un pastor famoso que todos conocemos, salió una historia en estos días, cayó de su integridad y todo podemos decir diferentes cosas, se comentan muchas cosas. El punto es, ¿por qué caen los hombres? ¿Nos sorprendemos nosotros o estamos libres de todo esto? Así que el Señor nos ayude a contemplar este Evangelio, a examinarnos, a mirar su palabra, a tomar lo importante del Evangelio y lo demás, ¿cierto?, podamos desecharlo. Oremos al Señor para que nos dirija en su palabra. Dios eterno de los cielos, cuántas gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana no hemos llegado simplemente para tener compañía con otros hermanos. La comunión es importante, tu palabra no la desecha, pero lo primero que está es la doctrina, es lo que creemos, es esta fe, es este Dios, Señor, y por eso te pedimos que en esta hora tú dirijas tu palabra. Señor, tú alumbre nuestros ojos. Señor, podamos apreciarla, podamos atesorarla,
Señor, tu palabra es todo para nosotros. Salgamos diciendo de aquí, sin tu palabra morimos. Sin tu palabra, Señor, yo no crezco. Sin tu palabra, Señor, me pierdo. Señor, tu palabra es la que nos alumbra. Tu palabra es la que nos limpia. Tu palabra, Señor, ha venido a ser todo para nosotros. Señor, la atesoramos, la guardamos. Dirígela en esta hora, Señor. Estamos muy necesitados de ella. Señor, nuestro corazón necesita de tu exhortación, de tu palabra en nuestra vida. Señor, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. El diácono que tengo yo en mi casa también sirve acá. ¿Cierto? No nos debe sorprender lo que ocurrirá en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que pasan en esta vida, como nuestro hermano nos leyó, ¿cierto?, esa parábola. Entonces los cristianos no nos pilla sorprendido lo que pueda pasar con inclusive algunos de nosotros. No digo que haya indiferencia en nosotros, no la hay. No digo que no nos dolemos. Pero la palabra de Dios constantemente, ella nos habla de lo que sucede en la iglesia. Ella, cierto, nos ha hablado, y creo que el apóstol Pablo tampoco lo pilló desprevenido, lo que sucede en estas instrucciones personales, lo que él dice. Él no dice en ninguna parte, me pilló desprevenido. Tenía tantos planes, ¿cierto? Y el Evangelio se va a derrumbar por lo que ha sucedido. No, porque el Evangelio es así. El Señor lo dijo con la parábola, ¿cierto?, del sembrador, con la parábola de la cizaña. Inclusive cuando Él predicó, los apóstoles le dicen a nuestro Señor Jesucristo, dura es la palabra. ¿Quién va a resistir esta palabra? Porque muchos discípulos se empezaron a apartar de Cristo por las palabras que Él estaba predicando. Estaba predicando un evangelio, ¿cierto?, que estorbaba a los hombres, que saca a los hombres de sus placeres, de sus comodidades, de su, a lo mejor, seguridad, porque el evangelio es así. Entonces, lo que tenemos aquí en 2 de Timoteo, no es más que un repetir de la palabra de lo que pueda suceder dentro de la iglesia. Pablo tuvo una visión clara, ¿cierto?, que con el tiempo surgirían personas que causarían divisiones, que enseñarían falsas doctrinas y tratarían de desviar a los creyentes. Tenía una visión clara que muchos abandonarían la fe. Entonces no pilló desprevenido al apóstol Pablo, sino que inclusive el apóstol Pablo, hablando a los ancianos de los Efesios en Hechos 20, 29, 30, le dice, cuando se despide de los días de la iglesia de Efesios, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estas advertencias, ¿cierto? Estaba consciente el apóstol Pablo que surgirían, y ya se nos ha hablado en esta misma epístola, falsos maestros, falsos hombres que estaban dentro de la iglesia,
que trastornarían, ¿cierto?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba completamente preocupado por la palabra, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay unos pasajes que nosotros podríamos decir que el apóstol Pablo tenía preocupaciones personales. No, más adelante veremos que el apóstol Pablo estaba completamente empapado de la palabra del Señor, que lo gobernaba completamente la palabra del Señor, que estaba dando frutos. Por eso hemos escuchado, ya estoy listo para ser sacrificado. Era un hombre que ya había dado mucho fruto. He corrido ya la carrera, he peleado la batalla. Me espera la corona con una seguridad, con una certeza de lo que había en su vida. Mas nosotros, los que aún seguimos caminando, necesitamos ser empapados por la palabra del Señor. Necesitamos que nuestra vida dependa de la palabra de Dios, completamente. Que ninguna cosa que pueda venir a nuestra vida nos pille desprevenido. Que tengamos claros los propósitos en el Evangelio. Por eso salen estos tipos de hombre aquí, ¿cierto? Sale Demas, Alejandro, sale Himeneo y Fileto que hemos escuchado, de Diótrefes que escuchamos, ¿cierto?, en otra carta. El apóstol estaba consciente de esto. Salen estos tipos de hombres, como decía nuestro hermano en Sembrar la Palabra, estos 4 tipos. Aquí el apóstol Pablo nombra diferentes clases de hombres. Uno que amó el mundo, otro que se hizo enemigo de la cruz estando dentro de la iglesia. Tenemos a los gentiles que el apóstol Pablo les predica el evangelio, pero que no escuchan el evangelio, pero que es proclamado a los gentiles. Y Dios cumple su palabra, que llevaría a sus hijos a predicar inclusive ante reyes, ante gobernadores. Y el Señor cumple su palabra, porque su palabra tiene que ser llevada a todo lugar. Y ella hará el trabajo y el Señor se encargará de hacer eso. El Señor ha puesto a hombres para que siembren su palabra. Y también nos ha puesto a nosotros para que estemos preocupados por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cierto?, nos ha escrito en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Aquí el apóstol Pablo nuevamente nos ha estado diciendo en estas mismas cartas que le mandó a Timoteo, ¿cierto? Inclusive en la anterior, que habían hombres que iban a apostatar de la fe, que habían hombres que iban a escuchar a espíritus engañadores, que inclusive hay algunos que van a escuchar, ¿cierto?, las sutilezas del enemigo, diciéndote al oído, el evangelio es duro, en el evangelio hay pruebas, ve a la iglesia a sentarte como una ovejita nomás, no lo des todo por el evangelio, estás cómodo así. Eso sucede constantemente en el evangelio. Inclusive los que el Señor nos ha hecho predicar, cuanto más, ¿cierto?, los que predican más constantemente, saben y están conscientes que en este mismo sermón no todos están atentos a la palabra del Señor. Pero eso no impide que se predique el evangelio. Hermano, podemos decir, yo escuchaba a Sproul, ¿se pone nervioso usted antes de hablar en público? Siempre, decía. Inclusive llego a soñar antes. Porque el evangelio es algo de vida y muerte. No es cualquier cosa. No es un discurso como yo, ¿cierto? Podría hacerle un discurso de mi trabajo, que puedo hablar muchas cosas y no me pondría nervioso porque me lo sé de memoria. Y usted no sabe, así que usted me va a escuchar. No. El evangelio
es poder de Dios. El Evangelio es salvación. Pero también el Evangelio nos advierte que hay un enemigo, que hay una guerra, que hay potestades que se levantan para pelear esta batalla contra los verdaderos elegidos de Dios. Entonces, no es cualquier evangelio. Por eso nosotros, hermanos, no podemos fantasear con el Evangelio. No podemos llevar en nuestra mente, ¿cierto?, un evangelio que no habrán decepciones, ¿cierto?, que no habrán diferencia, que no tendremos, ¿cierto?, a lo mejor, y nos desconocerán hombres que caminaron con nosotros, hombres que a lo mejor dijeron que eran nuestros amigos, que eran nuestros compañeros en el evangelio, inclusive que a lo mejor no creemos totalmente ciertas doctrinas que le decimos nosotros secundarias, pero cuando nosotros, por cualquier cosa, desconocen nuestra amistad en el Evangelio. Todas estas cosas van a suceder. Sucederán en el Evangelio. El apóstol Pablo, por lo demás, tiene que haber hablado con Demas. Tiene que a lo mejor haber discutido del Evangelio con Demas. Porque no nos dice que Demas negó a Cristo, no negó el Evangelio, simplemente dice que Demas amó más a este mundo. O sea, eligió a un Señor. Quiso amar el presente siglo malo. Por eso se nos habla constantemente en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que gobernaba el corazón de estos hombres? ¿O qué es lo que gobierna, cierto?, nuestras vidas, podríamos llevarlo. Porque como hemos escuchado la otra exhortación, es inevitable nosotros ponernos y empezar a pensar, ¿dónde estoy yo, Señor, parado en esto del Evangelio? ¿Estoy llevando un Evangelio conforme a mi mente? ¿O es el Evangelio quien está llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo? Y eso es lo que estaba sucediendo con estos hombres. Estos tipos de hombres que salen aquí, estos malos ejemplos inclusive que salen aquí. Por eso esto no quiere decir que a lo mejor lo que está diciendo el apóstol Pablo no hubiera tenido una decepción el apóstol Pablo. Porque nos dolemos cuando vemos retroceder a un hermano y sobre todo lo que le pasa al apóstol Pablo. Lo que él ve retroceder es a un colaborador del Evangelio, a alguien muy cercano a él. Imagínense que Demas pasó el filtro del apóstol Pablo. Fue examinado. Inclusive Marco no pasó el filtro, pero Demas sí. Por eso debemos examinar ¿en qué posición? Porque inclusive conviene ser Marco en vez de Demas. Porque Demas tenía una fe fingida. Por eso el apóstol Pablo ciertamente le pide, y son las necesidades del apóstol Pablo. Y las necesidades del apóstol Pablo no son simplemente necesidades que nosotros podríamos decir necesidades egoístas personales. Vamos a decirlo así para que suene, porque son necesidades personales, pero estas necesidades personales que él tiene son conforme a la visión que él tiene del Evangelio. Se le fue un colaborador, se angustia, ¿cierto? Porque eso duele, realmente duele. Yo en estos días, como hemos nombrado inclusive a un hombre que cayó, hay algunos dicen, yo lloré cuando sucedió esto. Duele cuando alguien cae, duele cuando un hermano retrocede. Queremos nosotros que todo, y ojalá en el día de mañana, cuando el Señor venga por nosotros, nos hallemos todos los que estamos aquí en gloria. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro propósito. Pero Demas abandonó el Evangelio
por placeres temporales, no lo sabemos, no lo dice la palabra de Dios. A lo mejor por metas personales. A lo mejor dijo, voy a llevar mi propio evangelio en esta ciudad y voy a caminar tranquilamente con el Señor, pero no conviene estar al lado del apóstol Pablo porque veo que no va a salir de la cárcel, no vamos a tener victoria. Se imaginó como Pedro, ¿cierto?, cuando le cortó la oreja al soldado, Señor, estoy con el rey. Un evangelio conforme a su mente a un Pedro. Pero el evangelio había sido sembrado correctamente en Pedro. Iba con el verdadero sembrador de la palabra, iba con la palabra viva. Por eso el apóstol está tan preocupado del evangelio, tiene una necesidad personal, pero no la lleva egoístamente, sino que él vela inclusive por el evangelio, por lo que está sucediendo. Dos cosas, ¿cierto? Dos necesidades que podemos ver dentro de esto. Necesitabas colaboradores cerca, por eso le dice a Timoteo, ven pronto a verme, ven Timoteo. Inclusive más adelante le dice, procura venir antes del invierno, porque está preocupado por el evangelio. Inclusive hemos visto, estoy listo para morir, Timoteo, pero aún, según las leyes, aún me queda tiempo y puedes alcanzar a venir para seguir recibiendo instrucción. Entonces hay un propósito, inclusive la obra no va a quedar desatendida porque he enviado a estos hombres allá que tienen la misma capacidad, la iglesia no va a quedar desatendida. El apóstol Pablo siempre pensando en el reino de Cristo, en la iglesia. Entonces, si va a tomar una decisión personal, el apóstol Pablo está dominado por la palabra y está dominado por la obra de Cristo. Él piensa en la eternidad. Él no piensa a corta distancia. Como muchos de nosotros, ¿cierto? O como ese rey que dice, por lo menos el juicio de Dios va a llegar después con mis hijos y en mi tiempo no hay juicio. Es una forma de poca visión dentro del evangelio. Nosotros debemos pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos y más que nuestros hijos y nuestros nietos, en la gloria de nuestro Dios. Que el reino sea extendido, que la palabra avance y tendremos oposición y sucederán estas cosas y llevaremos lágrimas porque dice que irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero el Señor es fiel. El apóstol Pablo lo dice en los últimos versículos. Entonces, por eso le hace y le dice al apóstol, a Timoteo, ¿cierto?, de sus necesidades. El enemigo está incómodo. Necesito instruirte más, Timoteo. Mira esto, mira Alejandro, ten cuidado con él. Preocupado por el evangelio, preocupado por Timoteo. No seas tan inocente, Timoteo. No mires el evangelio, ¿cierto?, tan a la ligera. Hay enemigos, hay hombres perversos, inclusive dentro de nosotros. A mí no me ha tomado por sorpresa, porque a Cristo Judas no lo tomó por sorpresa. Cristo dijo, uno de vosotros me entregaríais. Ve luego a hacer lo que tienes que hacer, Judas. Entonces no nos puede tomar por sorpresa lo que pueda pasar si somos fieles a la predicación del evangelio. Si el evangelio es lo que está gobernando nuestras vidas y nuestra iglesia, no podemos ser indiferentes. Cuando usted se le mete al terreno del enemigo, el enemigo se levantará con todas las armas. Si nosotros predicamos un evangelio de la prosperidad, ¿cierto? No como se nos instruía en la mañana, porque nosotros creemos en un evangelio de la prosperidad bíblico, conforme al evangelio del Señor. Recibiremos las bendiciones según la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. No recibiremos una prosperidad, ¿cierto?, egoísta, que tiene que ver con este tiempo, con este siglo, para amar este siglo, sino que todo lo que tiene que ver, como pensaba el apóstol Pablo, el evangelio, la gloria de Dios, la eternidad, la continuidad, para que los hombres sean salvos. Él mismo dice, porque el propósito, el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan.
Entonces el diablo, cuando usted se le mete en el terreno, el diablo se va a levantar. Si estamos cómodos en la iglesia es porque algo está sucediendo. Si estamos cómodos en la iglesia es porque realmente el enemigo no nos está dando. Y el enemigo vamos a recibir, ya hemos estado completamente... Si usted cree en la providencia de Dios, que Dios dirige la iglesia, que Dios ha dirigido que esta iglesia, necesitamos este libro que se ha predicado, no tomará por alto usted las instrucciones de la palabra de Dios a la ligera. Hemos predicado, ¿cierto?, de este lugar, que vamos a sufrir, que como buen soldado de Jesucristo debemos prepararnos para esto, que debemos tomar las armas, que debemos ser fieles a la predicación del Evangelio. Constantemente la palabra de Dios nos ha estado enseñando por medio de Timoteo: esfuérzate en la gracia. Ha quedado algo de la palabra de Dios empapada en nuestro corazón, o aún vamos como Marcos. Por eso es tan precioso como el apóstol Pablo, ¿cierto?, le dice a Timoteo. ¿Por qué le dice? ¿Qué consuela al apóstol Pablo de Timoteo? No lo consuela lo social, no lo consuela los sentimientos baratos, mundanos, pongámoslo así, que no son malos los sentimientos, pero cuando los sentimientos están gobernados por la palabra de Dios, están bien dirigidos. ¿En qué sentido? Por eso le dice en 2 de Timoteo 1:4, hemos visto: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo, ven, porque cuando te veo a ti veo el Evangelio, veo una fe no fingida, veo la palabra de Dios que se cumple, que mi predicación no ha sido en vano. Tú eres parte de los frutos. Y hemos visto, ¿cierto?, que el labrador siembra y recoge frutos. Este es un fruto que el apóstol ha sembrado y está recogiendo. Y el apóstol Pablo tiene todo el derecho a consolarse dentro de la obra de Dios, que es para la gloria de Dios. Y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Y le dice: Timoteo, le dijo, no te avergüences de mí. Aún, Timoteo, esfuérzate, haz correr, haz trabajar tus dones, lo estás descuidando. Inclusive le dice: Timoteo, tienes pecado todavía, tienes fallas, tienes que seguir corriendo. ¿Pero qué habla de la fe de Timoteo? No fingida. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo tiene que haber visto llorar a Timoteo? ¿Cuántas veces tiene que haber soltado con lágrimas entre los dos? ¿Cuántas veces en una oración tiene que haber visto a Timoteo pedir perdón? Entonces, ¿en qué se está regocijando? En la obra del Señor. La palabra de Dios gobierna completamente a Pablo. No, Timoteo, tu sola presencia me alegra. No, Timoteo, la obra de Dios en ti me alegra. Por eso se alegra, por eso dice la palabra de Dios, y es lícito en nosotros decir: me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Me gozo con mi hermano, me gozo cuando veo a mi hermano que se esfuerza, gozo cuando mi hermano llora de arrepentimiento, veo una fe no fingida. Mi hermano puede tener debilidades como yo, pero vamos en el mismo camino. Porque esto, ¿cierto?, es lo que consuela a los verdaderos cristianos. Muchas veces a lo mejor quisiéramos nosotros recibir visita cuando estamos mal. ¿O queremos recibir una visita que nos traiga la palabra del Señor? Porque cambia, ¿cierto? Podríamos que me visite a alguien, que conversemos de la vida, cómo te va en tu trabajo, o queremos recibir la palabra del Señor. Por eso el Señor levanta ancianos en la iglesia.
Los ancianos te van a visitar, ¿cierto? Te van a llevar la palabra del Señor. Y el Señor, ¿cierto? Te va a poner ancianos como Pablo y te va a poner ancianos como Bernabé. Ninguno de los dos veo en la palabra de Dios. Lucas, inclusive, que sale aquí en este relato, que fue el que escribió el Evangelio de Lucas, un fiel colaborador de Pablo, inclusive escribió los Hechos de los Apóstoles. Él deja registrada la discusión de Pablo con Bernabé por Juan Marcos. Y no le da el favor a ninguno, ni pone a ninguno que está equivocado. Y entonces, ¿usted qué saca de conclusión? La providencia del Señor usando a estos hombres para que la palabra del Señor forme el carácter de Marco. Necesitaba la disciplina, sentirse angustiado. Me disciplinó Pablo. Tiene que haber sido terrible que te discipline Pablo. ¿Cómo quedaríamos nosotros, cierto? Si lo disciplinara a usted cualquier hilo de palo que tenga, vamos a decirlo así, para no nombrar a los americanos que muchas veces escuchamos. ¿Qué pasaría? No angustiaríamos, quedaríamos mal. La disciplina, el Evangelio, Pablo, el Evangelio es serio, no es cosa de niño, el Evangelio es vida y muerte. No puedes retroceder, tienes que seguir adelante, tienes que formar tu carácter. Y después vemos a Marcos siendo guiado por el Espíritu Santo, el Señor, porque había sido sembrada la buena palabra en él, empezando, ¿cierto?, a regar esta semilla, esta palabra en él, por medio de la consolación de Pedro. Pedro, ¿cuántas veces tiene que haber escuchado Marco a Pedro? Y yo negué al maestro. Y el maestro me dijo, ¿me amas? ¿Cuántas veces? Y el Señor me dijo, apacienta mis ovejas. Y el Señor me perdonó. ¿Y cuántas veces tiene que haber escuchado estos relatos de consolación, que Dios es misericordioso? Y la palabra de Dios fue siendo empapada en Marcos. Empezó a mirar la eternidad con otros ojos. No empezó a mirar la eternidad con ojos mundanos, con una, a lo mejor, porque esa comodidad que tenía Marcos, ¿cierto? Lo vemos en los relatos que él vivía en una casa grande, donde llegó Pedro, golpeó la puerta cuando estaba preso, se juntaban allí, se dice que allí vivía Marcos, estaba acostumbrado a una cama blandita a lo mejor, a la comodidad. Pero el Evangelio, nuestro Señor constantemente, ya hemos escuchado, el Señor nos está llamando, deja la comodidad. El Evangelio va a ser de sufrimiento, sí. Pero el Señor es fiel, hermano. El Señor va a llevar a cabo su palabra en nosotros. El apóstol Pablo está empapado por esto y está instruyendo. No por algo quedan estas cosas registradas aquí. Inclusive usted podría decir, ¿y qué tiene que ver el versículo 13 aquí? ¿De qué sirve el versículo 13? Esto lo agregaron, ¿cierto? No tiene inspiración de Dios. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Algunos hombres piensan que la solución a sus pecados, ¿cierto? Algunos círculos evangélicos que muchas veces cuando la palabra de Dios no domina su vida, no tienen un equilibrio conforme al Evangelio, ¿cierto? Que la palabra de Dios tiene que estar dominando completamente su vida y que deben conducirse conforme al Evangelio. Muchas veces dicen, la solución para nosotros es venir el día domingo a la iglesia y ojalá que pase algo. Ojalá que justo sea el avivamiento porque ahí voy a dejar mis pecados. Son hombres de poca visión que no logran ver que Dios obra por medio de la palabra en la iglesia. ¿O acaso usted no ha crecido? ¿O acaso usted no ha estado dando frutos de arrepentimiento inclusive? ¿O acaso el Señor no ha estado con usted? ¿Vamos a desconocer la obra de Dios en nuestras vidas?
¿Cuántos de nosotros hemos visto cuán Marco, cierto? Porque yo me identifico más con Marco. No puedo identificarme tanto con Timoteo, que deseaba ser en la gloria de Dios. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha tenido que hacer y dando fruto en nosotros? De a poco, ¿cierto? El robar es malo. Inclusive que nosotros muchas veces repetimos, si robamos, ¿cierto? 10 chauchas ya es robo. Pero cuando inclusive estamos en el Evangelio, para nosotros no importa si no es robo. Pero la palabra de Dios tiene que empezar a hacer efecto en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ir llenándonos. Se nos hablaba de la perseverancia de los santos el domingo pasado, que los cristianos que perseveran están dominados por la palabra. Esos cristianos empiezan a dejar los rudimentos, empiezan a dejar los pecados, empiezan a tener victorias. Empiezan a ver la eternidad, empiezan a ver con otros ojos lo que está sucediendo en su vida. Y aunque no vean nada extraordinario, ellos pueden contemplar a su Señor. Ellos pueden contemplar a su Señor. ¿Y usted cree que no? El apóstol Pablo lo dijo, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuándo lo vio? Cuando le predicó a gentiles. Y cuando estaba solo, él dice, el Señor estuvo a mi lado. Tú verás la obra del enemigo levantarse. A lo mejor dejar la iglesia vacía, pero si eres fiel a la predicación del Evangelio y domina tu vida, tú verás los frutos y dirás, como dijo el apóstol Pablo, el Señor les perdona todo. Perdone lo que me hicieron, pero el Señor estuvo a mi lado, porque Él es fiel. Porque, ¿para qué es fiel el Señor en sí? Si somos fieles a la palabra, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. No te preocupes por el enemigo, el enemigo se levanta como león rugiente y la palabra de Dios no quiere ponerlo en una comparación con Cristo, que también se le llama el león de la tribu de Judá. Sino que lo que está haciendo referencia la palabra de Dios es mostrarnos lo fiero que es el enemigo cuando usted invade el reino que le pertenece a él y que él se ha adquirido, ¿cierto?, con engaño. Porque él cree que las almas son de él. Pero cuando entra el evangelio, la fiel predicación de la palabra, el enemigo se levanta cual león. Por eso le dice, haciendo alusión que a lo mejor no lo mataron, no le llevaron, ¿cierto?, a lo mejor al Coliseo en los tiempos de Nerón, dice, Él me ha librado de la boca del león, sabiendo que va a morir el apóstol Pablo. ¿Pero qué está viendo el apóstol Pablo? Que es necesario aún que el evangelio sea afirmado. Por eso le dice, ven pronto a visitarme. Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para que su reino celestial a Él sea por los siglos de los siglos. Amén. La promesa de Dios, presente y futuro. Mirando la eternidad, mirando el Evangelio, contemplando la obra de su Señor. Porque ya no tenemos, ¿cierto?, a Elías, que haga descender el fuego del cielo para que nosotros digamos en esta mañana, si desciende fuego del cielo, serviremos a Dios. Tenemos algo mejor. Tenemos la palabra del Señor. Ella es la que escudriña nuestras mentes. Ella es la que cava a lo más profundo de nosotros. Cuando nos llenamos de la palabra del Señor, lo único que deseamos, ¿cierto?, es la gloria de nuestro Dios. Deseamos la gloria de nuestro Señor y la proclamación del Evangelio. Deseamos que nuestro Señor Jesucristo constantemente sea glorificado. Él es el centro de nuestra predicación. Mire, los judíos, ¿cierto?, los fariseos sobre todo, ellos llevaban y trataban de llevar cabalmente la palabra del Señor.
Yo me acuerdo de los fariseos, hermano, porque muchas veces nosotros pensamos que los fariseos es lo más malo, porque la Biblia como que eran los enemigos de Jesús. Y ciertamente la palabra de Dios muestra que el que sabe hacer el bien y no lo hace son los que llevarán más condenación. Pero moralmente, dentro de la sociedad, si la sociedad, cierto, mirara a los fariseos en esos tiempos, ellos decían, ellos tratan de cumplir la ley, tratan de cumplir la palabra del Señor. Pero había un problema. Su justicia no alcanzaba para alcanzar el reino de los cielos. Nosotros entendemos a lo que significa esto. Entendemos que la justicia, y sin la justicia de Cristo que es dada a nosotros, por medio de la justicia de Cristo nosotros alcanzamos el reino de los cielos. Entonces los fariseos llevaban la palabra del Señor según su manera, según sus propios pensamientos. Era tan delicado en llevar la palabra del Señor que terminaban quebrantándola. Terminaban haciendo prosélitos más todavía a otras personas. ¿Por qué? Porque no estaban dominados por la palabra desde el principio. Por eso hay una doctrina que se llama, y nosotros la tenemos en el catecismo, en la confesión, en el capítulo 18 de la confesión, que es la perseverancia la seguridad de la salvación. Aquí fue la predicación pasada. Dice así la seguridad de la salvación. Aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados puedan vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en estado de salvación cuya esperanza perecerá, sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que estar en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Algunos dicen que es imposible saber quién es salvo y que no podríamos tener una completa seguridad de salvación. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Nos muestra a un Pablo completamente seguro de su salvación y de que va a recibir una corona porque el apóstol Pablo había sido empapado con la palabra del Señor. ¿Qué mejor que llenarse con la palabra del Señor? Porque ella nos da, y es un medio que Dios usa mediante su Santo Espíritu para darnos una seguridad de salvación, para examinarnos constantemente, para hacer más firme nuestra elección en Dios. Por eso lo que no tenían los fariseos era que habían recibido una verdadera fe. Y a esa fe, ¿cierto?, no podían añadirle virtud. Y a esa virtud tampoco le podían añadir conocimiento. Y en ese conocimiento no le podían añadir dominio propio porque externamente mostraban piedad, pero en su corazón no había dominio propio. Seguían siendo adúlteros, homicidas. Y ese dominio propio no podían ponerle paciencia, ni piedad, ni afecto fraternal, ni amor. O sea, no podían y no tenían frutos. Por eso dice Pedro, por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciéndose estas cosas no caeréis jamás. No caeréis como Demas. Llénate de la palabra, obedece a tu palabra. Los fariseos diezmaban, en la mañana hablábamos de la gratitud, ¿cierto? ¿Por qué se pone la ofrenda al final? Porque debe haber gratitud del Señor, no porque alguien te muestre. ¿Por qué diezmamos? Porque la palabra de Dios nos gobierna y no llevamos un evangelio conforme a nuestras propias mentes y decimos, voy a dar, pero que se haga lo que yo quiero. Si no se hace lo que yo quiero, no doy.
Eso sucede, es porque llevamos un evangelio, no estamos empapados de la palabra de Dios, no queremos someternos a la palabra de Dios, empezamos a encontrar malas las cosas. El enemigo empieza a mentir en nuestra mente y la palabra de Dios le dice a Timoteo, cuidado con Alejandro, Démame desamparado, no te pille a ti desprevenido, mira en cuál posición estás, como nos decían los hermanos, ¿cierto? Se ha sembrado la semilla en nosotros, pero yo todavía sigo, no he descuidado, ¿cierto? Como decía en el capítulo 13, trae cuando venga el capote, voy a cuidar mi vida aún, ¿cierto? Mientras tenga fuerza por el bien del evangelio. Voy a leer y traerme los pergaminos porque aún sigo incurriendo en la palabra del Señor para ver que me es útil para el ministerio. No se descuida el evangelio del apóstol Pablo, empapado completamente de la palabra, diciéndole, mira, ahora Marco, la palabra de Dios es la que lo ha capacitado para ser un buen colaborador, tráelo también. Está listo. Ustedes van a continuar con el evangelio más adelante. Yo ya estoy listo. Por favor, ven a verme pronto para que dejemos todo zanjado por el bien del evangelio. Y a la vez, aún estoy triste, porque es de tristeza ver esta situación en el evangelio. Me fortalecerán, no ustedes, su persona en sí misma, sino que Cristo en ustedes, el evangelio en ustedes. Los frutos que ustedes llevan. Qué hermoso es ver, ¿cierto? Que no vamos solos. Qué hermoso es ver un día de mañana frutos, que nuestros hijos sean salvados. Que los que amamos sean salvados porque somos fieles a la predicación del evangelio. El Señor haga eso con nosotros. No perdamos de vista, ¿cierto?, la palabra y la eternidad. No seamos como el siervo de Eliseo, ahí sí. Que Eliseo clama al Señor y le dice, Señor, abre los ojos de tu siervo para que vean. Por eso el apóstol Pablo, él dijo, el Señor estuvo a mi lado. Por medio de la palabra, él entendió que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, estaba con él, porque él había sido fiel a la predicación del evangelio. Abre los ojos para que vean que son malos con nosotros que ellos. Y así fueron abiertos los ojos de ese hombre, de ese siervo, y vio, ¿cierto?, los montes llenos de carros de fuego. El Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no sucede algo, va a suceder lo que Dios simplemente ha determinado y permite, y no echará más carga de la que podemos llevar. No, Él cuida de nosotros. Y si echa una carga, ¿cierto?, es simplemente para esto, para formar nuestro carácter, para que nuestra vista se posicione sobre Cristo, para que no perdamos de mirada cuál es lo importante en esta vida, para que los afanes, para que las riquezas, para que los placeres de esta vida, para que a lo mejor el evangelio que llevamos en nuestra propia mente no sea la que gobierne nuestra vida, sino sea completamente la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor sea completamente nosotros. Y crea al Señor. Busca, ¿cierto? Busca esta seguridad en el Señor como estos hombres. Completamente. Que nosotros tenemos responsabilidad, hermano. El Señor hace crecer, ¿cierto?, la semilla. Pero nosotros somos las que la regamos, los que aramos, los que no tenemos que descuidar nuestra salvación. Aportamos en la santificación, y si eso no está en nosotros, puede que estemos en el otro lado. Y tiempo hay, ¿cierto?, de enmendar nuestro camino, para los que buscan a Dios, para los que claman a Dios. Por eso le dice el Señor, Pablo, y hemos escuchado, llénate de la palabra, pero ten cuidado de ti y de la doctrina. Examínate constantemente. Ahora, examina la palabra, examínate a ti mismo. ¿En qué punto estás? ¿Hay un interés por la gloria del Señor o hay un interés por tu propio evangelio? ¿O quieres comodidad en esta vida? Dice nuestro Señor Jesús y le dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que me ama,
El que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oremos delante de la presencia del Señor. De rodillas. Dios eterno,